Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, parábola del fariseo y el publicano. Dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dijo el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola que nos trae hoy día el Señor es muy importante, pues todos en algún momento oramos y todos también somos pecadores y necesitamos arrepentirnos ante Dios. El Señor hoy día entonces nos va a enseñar la importancia de una oración genuina a Dios y de la justificación que puede hacer el Todopoderoso de aquel pecador verdaderamente arrepentido. No toda oración será recibida en lo alto, eso debemos tenerlo claro. Esta parábola, hermanos, fue dirigida a los fariseos, los religiosos más importantes de la época de Jesús. Pero, por supuesto, fue hecha para llamar la atención de cada uno de nosotros, de todos sus discípulos, especialmente aquellos que luego de años de ser religiosos van como que perdiendo el rumbo y se sienten espirituales y se sienten espirituales y más superiores que el resto de los pecadores. Y dijo el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, esta parábola está dirigida a aquellos que se creen justos, que se creen que no necesitan que Dios les perdone y Dios renueve sus vidas. Y para hacernos entender que puede ser que de pronto tengamos actitudes en nuestra vida, que pensemos que no necesitamos ir a los pies del Señor. Dice que esta parábola, aunque nos habla, esta parábola, aunque nos habla mucho de la oración correcta, el objetivo primario y fundamental es enseñarnos sobre la justificación, que Dios perdona al pecador arrepentido, y el que no se arrepiente de nada, nada recibirá. Aquellos, dijo el Señor, que confiaban en sí mismos, se sentían justos y que menospreciaban a otros, a ellos se refiere principalmente a quienes, a los escribas y fariseos, que eran los religiosos más prominentes de la época de Jesús, y que se creían hiperespirituales, que se mostraban a su público como muy devotos de Dios, pero en oculto mantenían prácticas pecaminosas, menospreciando a los que ellos consideraban como pecadores. Lo que podría hoy día traducirse a personas que regularmente van a una congregación, que se visten como cristianos, que de una manera u otra han aprendido la palabra de Dios, se sienten ya perdonados y lamentablemente empiezan a sentirse como orgullosos, como superiores sobre los demás pecadores y menosprecian al resto, al que aún no ha alcanzado el nivel que ellos creen haber alcanzado. Los fariseos
Los religiosos más importantes de la época de Jesús tenían numerosas normas religiosas que ellos habían inventado, pero que lamentablemente se habían distanciado muchísimo del sentido principal de la palabra de Dios y ya no satisfacían los mínimos requerimientos de Jehová, el Dios al cual decían adorar y seguir. Ellos estaban ciegos en esto, se juraban perfectos por respetar sus normas religiosas que habían inventado y erróneamente pensaban, incluso que si moría alguno de ellos tenía una amplia entrada en los cielos. Creían que Dios se agradaba de sus largas oraciones y aquellas que hacían en público para que otras personas escucharan. Ellos, estos religiosos, además, menospreciaban, ¿sí? Menospreciaban a los demás, que no eran como ellos, ni seguían las costumbres religiosas que ellos habían inventado y que seguían al pie de la letra algunas, y que precisamente no reflejaban lo esencial que Dios manda en las Escrituras. Se habían enredado con la religiosidad. Estaban preocupados de cosas secundarias, como podría ser hoy día muchos religiosos que están preocupados de cosas secundarias, pero de lo esencial, de lo que Dios manda, no están precisamente preocupados. Hoy tenemos, hermano, el mismo gran problema de sentirnos hiperespirituales y tal vez de creernos superiores al resto que no cree o que no se congrega con nosotros. Además, porque a veces creemos que lo que hacemos desde el punto de vista religioso calza perfectamente dentro de lo que Dios le agrada y menospreciamos al resto, que no está haciendo como nosotros hacemos. Muchas veces son solo costumbres ridículas que en poco o nada se condicen con la palabra de Dios. Y aun si estuviéramos haciendo lo correcto, no tenemos por qué mirar en menos a los que todavía van unos pasos más atrás, tal vez en el aprendizaje o en llevar a la práctica esta palabra de Dios que no será fácil. Y sin darnos mucha cuenta, empezamos a volvernos insensibles, hermano, al hecho de que estamos en error. Además, puede ser que miremos con desprecio al resto. El Señor, a través de esta parábola, realizará una enseñanza que apunta a todos aquellos, como tú o yo, que podemos tener estos rasgos de religiosidad que defini- que Dios definitivamente no aprueba para nada. Y dice la Escritura, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Estos dos personajes, hermano, engloban tal vez a grandes rasgos a los dos tipos principales de religiosos que podemos hallar en toda congregación y que son radicalmente opuestos. Ambos personajes de la parábola que contó el Señor eran religiosos. Ambos cumplieron con la costumbre que habían aprendido de ir al templo a orar. Se encontraron allí, dentro del templo, pero no se trataban como parientes en la misma fe, como hermanos en la fe, pues tenían orígenes y empleos totalmente diferentes que los distanciaban, que los separaban. El fariseo, este religioso, que se sentía perfecto, pertenecía a la exclusiva casta religiosa dominante. Era un hombre bastante comprometido con la parte espiritual. Tenía un buen pasar económico también. El publicano era un judío no muy practicante de su fe en cuanto a que era un cobrador de impuestos contratado por el Imperio Romano, que se enriquecía a costa de sus propios hermanos, cobrándole con engaño impuestos exageradamente para poder enriquecer sus propias arcas. Es decir, estaba enriquecido a costa de sus propios coterráneos. Era considerado como dueño de un empleo despreciable por todos los judíos, incluidos los celosos fariseos. Por eso que los fariseos no querían nada con los publicanos, porque más encima le cobraban impuestos a ellos. Y luego venía uno de esos y se ponía a orar al lado de él, dentro del templo. Los judíos hermanos tenían la costumbre de orar 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Un poco diferente a nuestras costumbres religiosas hoy día. Se creía, hermanos, que la oración era más efectiva si era hecha en el templo. Y esta historia que contó el Señor se desarrolló precisamente en el templo judío, a la hora de alguna de estas oraciones diarias.
donde estos dos judíos se encontraron allí en el templo, según contó el Señor. Y dice el Señor, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sí, en cierto modo había un grano de verdad en esto. El fariseo era una persona que no era abiertamente como uno de aquellos que todos conocían, pero Dios tal vez no pensaba lo mismo de lo que sucedía en secreto. El Señor que escucha todas las oraciones, porque es Dios, el Señor Jesús, nos revela lo que el fariseo oraba de pie y lo que había en su corazón. Este hombre, hermano, este fariseo acudía religiosamente al templo, pero fíjense ustedes lo que oraba. Él no oraba pidiendo algo a Dios, ni oraba arrepentido de algún pecado, sino que más bien presentaba sus credenciales ante Dios y daba gracias por sus cualidades religiosas que consideraba impecables. Yo a veces cuando me he puesto a escuchar ciertas oraciones, que lamentablemente las escucho porque hay algunos hermanos en mi congregación que oran en voz alta, y uno quiera o no quiera, a la hora de orar, tiene que escuchar lo que el otro está diciendo al lado de uno. Entonces, sí, a veces hay personas que se presentan ante Dios humillados y otros que oran por los demás. Pareciera como que no quisieran pedirle nada ni agradecer nada a Dios. Hermanos, tal vez este fariseo, como te decía, tenía algo de razón, que no era como los incrédulos que no conocen a Dios o que se burlan de él, pero también necesitaba arrepentirse de sus pecados y pedir perdón, como cada uno de nosotros. Ni por más años que llevemos la congregación, ni por más tiempo que conozcamos de la palabra de Dios, ni por más años que conozcamos al Señor privadamente. En todo tiempo, nosotros sabemos que cada día cometemos errores diversos, pecados. Sí, esa es la palabra correcta, pecados. Y necesitamos arrepentirnos de esos pecados. Es de gran peligro, hermano, quien confía en sí mismo, pues va derecho a la condenación eterna, porque la justicia humana no es comparable con la perfecta justicia divina, aunque nos creamos buenos, aunque nos creamos mejores que el de al lado, pero ante Dios no somos nada. Dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nuestro corazón debe estar allí, cerca del corazón de Dios. Y no debemos confiar en otras personas ni menos en nosotros mismos. La única justicia válida, la única justicia que justifica y perdona es la justicia venida de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cuando por fe se invoca la justicia divina, entonces entra en acción aquella justicia y puede salvar gratuitamente al pecador arrepentido. El que no se arrepiente de nada, el que no cree, el que piensa que está perfecto, que todo lo ha hecho bonito, que todo anda sobre ruedas, que todo va bien y no se arrepiente, no aprovecha el tiempo de oración para pedir perdón a Dios, saldrá de allí, de la oración, sin el perdón por las cosas que ha hecho mal. Con respecto a la fe y justificación de Abraham, 2000 años antes de Cristo, dice el Génesis en el capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque el viejo patriarca Abraham, ¿le creyó a Dios? Sí, le creyó. Creyó sus promesas que él le hizo. Y entonces dice la escritura, fue justificado por Dios, por fe. Él le creyó a Dios. Somos justificados por la fe y no por las obras. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues realmente es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y el fariseo qué hizo? El fariseo dio gracias a Dios por sus propias virtudes y no por la misericordia que Dios había tenido hacia su vida. Estaba satisfecho aquel religioso de sus cualidades y lamentablemente no estaba satisfecho del gobierno de Dios. No, lejos de ser tan sumiso, de arrepentirse de su pecado, estaba allá
parece que no entendiendo que seguía siendo un pecador. El fariseo se sentía confiado con lo que tenía, con lo que hacía. No pidió nada a Dios en su oración. Ya se sentía pleno. Esperaba que Dios tal vez le felicitara, que tal vez pudiera decirle, qué honor tenerte aquí en el templo, no como este publicano, este sucio pecador, este traidor del pueblo elegido. El fariseo no buscaba ser justificado por Dios, buscaba la alabanza de Dios hacia sus buenas obras y el desprecio hacia otros pecadores. Yo me he encontrado, hermano, en mi trabajo de médico, personas que tienen esa actitud. No que son muy buenas, que ellas son muy buenas personas, que ayudan a mucha gente y creen que Dios les aplaude de los cielos y le dice a todo el ejército celestial, miren a este, cómo, cómo se comporta allá en la tierra, humillados ante Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud, pues todos los días cometemos muchos errores. El fariseo, hermano, cita los pecados de los cuales no se considera a sí mismo culpable. Incluso acusa al publicano en su oración. Nadie, hermanos, que desprecia a sus semejantes puede orar agradando a Dios. Si nos presentamos en la oración pidiendo que a otro le vaya mal, si nos presentamos en la oración acusando tal vez algún pariente, algún amigo, algún ser querido a- que nos ha hecho mal o que ha obrado de mala forma, y vamos a la oración a eso, a acusar al otro, ¿cree usted que se agradará a Dios de eso? Él no se agrada que alguien se encumbre por sobre los demás. Dice la Escritura que al altivo lo mira de lejos. El Salmo 138, versículo 6. Dice la Escritura, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Dice Lucas capítulo 18, versículo 12. Siguió contando el Señor, que el fariseo dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso es lo que oraba definitivamente el fariseo. Él seguía presentando sus credenciales ante Dios. El fariseo en su oración en voz alta en el templo sigue recordándole a Dios sus ayunos, sus diezmos, para que también otros puedan oír. El Señor nos dice que debemos orar en secreto, que nuestra oración debe ser en secreto, cerrada la puerta, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. A veces las personas critican, ¿y este por qué no ora antes de hacer el programa? Debe orar o debe terminar con una oración. Pero si la oración se hace en privado, ¿por qué tengo que estar orando yo en público? A veces lo hago, sí, y otras veces no, porque la oración es privada. Si me parece bien en un momento determinado orar en público, lo haré, pero no estoy obligado a orar en público. Lo que sí estoy obligado, como tú estás obligado, a orar en privado, en secreto. La ley demandaba, para seguir hablando de esto que está contando el Señor sobre el ayuno, la ley demandaba un ayuno anual en el día de la expiación. Según la Biblia al día, Levítico 16:29 dice, este será para vosotros un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunaréis y no realizaréis ningún tipo de trabajo. Y en número 29:7 dice lo mismo, hablando también de las ofrendas del día de la expiación. El día 10 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne. En ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese era el ayuno anual que la ley de Moisés demandaba. Pero ¿qué había ocurrido con el paso del tiempo? Los fariseos, los fariseos le habían añadido otros días de ayuno, 2 días de ayuno entre la Pascua y Pentecostés, y también entre la fiesta de los tabernáculos y la dedicación del templo, que precisamente eran lunes y jueves, que coincidentemente eran los mismos días, lunes y jueves, en donde se hacía el mercado ahí en la ciudad de Jerusalén, en que subían muchos campesinos a la ciudad. Y los que ayunaban, los fariseos, se ponían polvos en el rostro, se maquillaban para verse más pálidos, para verse más demacrados.
y así mostrar a su público su compromiso. Además, se vestían pobremente e iban a la calle para ser vistos y alabados por las otras personas. Como tal vez hoy día podemos ver de pronto, como algunos cristianos se visten de una manera especial para que otros lo vean ahí en la calle y las otras personas lo reconozcan por la vestimenta y digan, ah, ahí va un cristiano, pero solo por eso. Y se juntan y se muestran al público. Lo importante es lo que hacemos en la vida privada, lo que hacemos en nuestro tiempo en que estamos aquí en la tierra, pues después partiremos. Hermanos, una oración llena de orgullo por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que has dado de ti a Dios, no puede agradar a Dios. Si ofrendas, si diezmas, si ayunas, lleno de orgullo y autocomplacencia, mirando en menos a los otros que no lo hacen, eso no agrada a Dios. Si tu billete o tu ofrenda es mayor que la de tu hermano, no menosprecies al que ha ofrendado menos. Según la ley de Moisés, hermano, se debía diezmar las cosechas. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y Número capítulo 18, versículo 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La ley de Moisés estableció que para los levitas, los que cuidaban el templo, para aquellos que no tuvieron herencia de tierra cuando dividieron la tierra de Canaán, los demás debían apoyarlos económicamente, porque ellos habían quedado sin herencia. Los levitas tenían que recibir los diezmos de todos los productos. Este fariseo diezmaba de todo, no solo sus productos agrícolas. Y en realidad, él pensaba que con eso se ganaba el cielo, se ganaba el favor de Dios. Pero a Dios le interesa otra cosa. Le interesa lo que hay en el corazón cuando nos reconocemos, cuando reconocemos en qué condición estamos, cómo estamos por dentro. No en comparación con el que está al lado, no en comparación con el que está al otro lado, ni el que está adelante, ni en comparación con el que está atrás y en la banca, sino en comparación con Dios. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice la Escritura que estaba lejos del fariseo aquel publicano, entendiendo también la inmensa distancia que había entre él, entre su condición de pecador y la santidad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13, dijo el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Claro que estábamos lejos, hermanos, muy, pero muy lejos, pero el Señor nos ha acercado a través de su sacrificio. Ahora podemos ir en oración directamente al Santo Dios. Dice la Escritura que se presentó delante de Dios condenándose a sí mismo, aquel publicano, aquel recaudador de impuestos. Estaba tan abrumado de vergüenza que no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, dijo el Señor. Es decir, tomó el puesto que le correspondía en ese momento. Tomó su verdadero puesto como uno que ya había sido condenado por sus pecados. Pero sabía que Dios podía perdonarle, que había un camino dispuesto para expiar sus pecados, para ser justificado y que dependía solo de Dios. Sabía que Dios es misericordioso para perdonar cuando vamos a Él y nos humillamos. Dios te puede perdonar tus maldades, aquellas que son vergonzosas, que tal vez nadie más las sabe, que solo las sabemos tú y Dios, las sabemos nosotros y Dios. El publicano se daba cuenta, hermano, que nada merecía para ello, nada. Solo esperaba que Dios actuara en su favor.
Sabía que bajo ningún motivo se podía justificar ante Dios, ante Dios. Sabía que bajo ningún motivo se podía justificar ante el Señor. Sabía su condición de pecador. Que si el Señor perdonaba, realmente era un regalo, solo gracia inmerecida del Redentor. El Señor nos puede perdonar muchas acciones malas, muchas cosas malas que hemos hecho en la vida y que hicimos hoy día mismo. No había, no hay nada en el pecador, nada digno. No hay ninguna obra que se pueda presentar ante Dios para que justifiquemos nuestra maldad. No hay ningún argumento que justifique nuestra maldad. Y este fariseo no se presentó ante Dios pidiendo perdón, sino que solo lo hizo el publicano. Y el publicano no apeló a nada bueno que hubiera hecho en la vida para exigir perdón. No apeló si daba ofrenda, no apeló si daba diezmo, no apeló si ayunaba. No, él se dio cuenta que eso no le servía. Solamente le servía estar humillado ante Dios, estar realmente humillado ante Dios. La costumbre, hermanos, era orar con los ojos cerrados, enfocados hacia el cielo. Pero el publicano se sentía tan indigno ante Dios que ni siquiera, dijo el Señor, aquel pecador se sentía digno de levantar su rostro al cielo para mirar a las alturas donde está el trono de Dios. Dice la escritura que este publicano se golpeaba continuamente el pecho, como culpándose de sus muchos pecados. Estaba tan consciente, tan lúcido de la corrupción de su corazón, que se golpeaba persistentemente el pecho como una señal de castigo de ese corazón malo que había dentro de él y que necesitaba del perdón de Dios. El publicano no dijo nada de otros pecadores, ni se comparó con nadie. Él se consideraba sencillamente un pecador que necesitaba de la compasión de Dios, como cada uno de nosotros, como la necesito yo, como la necesitas tú. Un Dios que nos borre nuestras culpas, que nos borre nuestros pecados. Cada día, cuando volvemos a fallarle a Dios, presentarnos ante Dios. No para darle mil argumentos o alguna justificación de por qué actuamos de mala forma, sino sencillamente echándonos la culpa nosotros mismos de lo que hicimos. Dios no es culpable para nada de tu situación. Si has cometido falta ante Dios, pecado ante Dios, lo que menos puede hacer es echarle la culpa a Dios de tus malas decisiones. Realmente una oración de arrepentimiento creyendo en Dios, en su infinita misericordia, es lo que permitirá el perdón. Eso es lo que necesitamos cada día. No presentarnos ante Dios solamente para darle gracias por lo bien que nos ha ido. Necesitamos cada día recordar que somos pecadores, que necesitamos la limpieza, necesitamos confesar a Dios nuestros pecados. Él ya lo sabe, pero como todo padre espera que su hijo se dirija a Él y le enrostre y descubra su maldad. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 18, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dijo el Señor. Uno, el publicano, fue al templo a pedir perdón. El otro fue al templo aparentemente a dar gracias, pero en realidad casi fue por pura costumbre al templo. El publicano fue por la necesidad. Él estaba incómodo porque se daba cuenta de su maldad. El Señor Jesucristo concluyó que estos dos que entraron a orar al templo, solo aquel que reconoció su pecado y se arrepintió ante Dios, salió de aquel lugar perdonado por Dios.
Solo aquel que se humilló ante Dios recibió de la gracia de Dios. El que fue a orar, el que fue al templo a congregarse, pero no reconoció su pecado. Aquel que no pidió perdón, que incluso se enalteció en su corazón y no se humilló ante Dios, salió del templo sin recibir de la gracia de Dios. Solo hizo un acto de vana religiosidad. Cuidado, hermanos, cuando nos congregamos, que de pronto vamos a la iglesia o vamos a escuchar palabra de Dios o incluso escuchamos estas cosas y no hay en nuestro corazón un deseo de escuchar palabra de Dios. Solo andamos curioseando, andamos por ahí, nos asomamos y luego nos vamos y no le damos la importancia. Dios quiere hablar a tu corazón, quiere que seas no como el fariseo, que lo único que hace es dar gracias a Dios, sino que seas como el publicano, que busca el perdón de Dios, que se da cuenta de su condición diariamente, que se da cuenta que necesita en- el favor de Dios, necesita la gracia de Dios. Ya vemos, el fariseo se comparó a sí mismo con las otras personas, con los otros pecadores, y se encontró mejor. Se justificó a sí mismo ante Dios. Qué gran error. El publicano se comparó con la santidad de Dios, no se comparó con nadie más. No dijo yo soy mejor que la prostituta, no dijo yo soy mejor que el asesino, no dijo yo soy mejor que el que está en la cárcel, no dijo yo soy mejor que el violador. No, sencillamente se comparó con la santidad de Dios y se vio obligado a la confesión de su pecado. ¿Podemos acaso culpar a los pecadores que vemos a través de las redes? Hoy día, en este tiempo que tenemos acá, donde aparecen noticias de personas que han cometido graves pecados, ¿qué hacen los verdaderos creyentes? ¿Acaso se presentan ante Dios sintiéndose mejores que aquel que está encarcelado? ¿O sencillamente se dan cuenta que no se pueden comparar con otro pecador, sino con la santidad de Dios, con el Dios Santo? La verdadera oración, hermano, nunca volverá vacía, nunca. Lo que importa no es qué tan bueno eres delante de Dios, fíjate, en comparación con tus semejantes, sino qué tan perfecto eres en comparación con el Señor Jesús, con Dios. Cuando nos comparamos con el Señor Jesús, debemos concluir que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios. Si escuchas estas cosas o si vas al templo y no hay una verdadera conexión con Dios, y no hay una verdadera conexión con Dios, en humillación y en adoración, y sales de allí sin arrepentirte, o si te humillas en tu casa y oras a Dios y realmente reconoces tu pecado, entonces será una oración útil, aquella que la presentamos ante Dios, dándonos cuenta de nuestra condición. Si alguien va al templo y no se humilla ante Dios, y se cree mejor que el de al lado, y se cree mejor que el vecino, mejor que la pariente, mejor que aquel amigo, mejor que el que salió en la televisión porque cometió tal delito. Si alguien se siente así, saldrás de la oración, tal cual entró a la oración, sin haber recibido absolutamente nada. Muchos hermanos, ya sabe, ustedes no quieren ir a congregarse. Muchos de los que hoy día escuchan no quieren ir a congregarse porque no saben lo que pueden ir a buscar a una congregación. Porque no van a buscar nada, porque entran y salen de la casa de oración de la misma forma, porque nada fueron a buscar. Porque si fueran a buscar algo, se darían cuenta que cuando están en comunión con otros, que son imperfectos, que no son peores que nosotros, sino cuando vamos a buscar de Dios, impuestos los ojos en Jesús, nos daremos cuenta qué tan poca cosa somos delante de Él. Muchos no quieren congregarse porque no buscan nada, no van a buscar nada. Entran y salen de allí de la misma forma, por eso luego no sienten la necesidad de congregarse. Con esta enseñanza, hermano, el Señor nos enfatiza sobre qué fundamentos debe tener
la oración eficaz, oración que justifica. Puede haber un abismo de diferencia entre la forma y el fondo de la oración. La oración, hermano, es un gran privilegio que nos otorga Dios para comunicarnos con Él. Y solo algunos lo saben, algunos lo entienden, solo algunos lo practican, solo algunos lo hacen correctamente. Dios, hermano, nos cedió una forma de conexión que no merecíamos. Es un tremendo regalo de Dios poder orar al Todopoderoso. Es un gran honor comunicarse con Él, con el Creador. Tenemos, hermano, esperanza concreta, directa, en que podemos arreglar nuestros asuntos. Podemos darle gracias a Dios, pero también podemos comunicarle nuestros pecados. Podemos ser oídos por Dios e incluso podemos oír su voz durante la oración, oír sus respuestas. Podemos acceder a una audiencia con el Rey en cualquier momento, desde cualquier punto de este mundo. No necesitamos agendar hora con el Rey de Reyes. Esto es tremendo, hermano. Con ningún rey humano tenemos esa garantía, pero con el Rey de Reyes, el Señor Jesús, sí, sí podemos. Hermano, la oración debe transformarse en un hábito que satisfaga una necesidad. Si andas en búsqueda de algo, vas a encontrar algo. Si no andas en búsqueda de nada, por supuesto que va a ser aburrido, tedioso. Un cristiano, hermano, que ora puede mantenerse saludable a pesar de sus muchas imperfecciones. Fíjense usted que al comenzar el capítulo 18 de Lucas, el Señor refirió la parábola de la viuda y el juez injusto para enseñarnos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si nos deleitáramos más en la oración correcta, abandonaríamos más fácilmente ciertos pecados, pues amaríamos más la presencia del Señor y reconoceríamos más prontamente nuestro pecado y nos pondríamos a cuenta con nuestro Redentor. Yo a veces cuando vienen mis pacientes que están en tratamiento para bajar de peso, yo les digo, mira, tienes que hacer ejercicio, pero este ejercicio, no te digo exactamente cuál ejercicio vas a hacer, pero te tienes que enamorar del ejercicio. Tienes que aprender, tienes que darte cuenta que lo necesitas. Cuando las personas aprenden la necesidad del ejercicio, se enamoran del ejercicio, entonces no les cuesta hacer ejercicio. Cuando las personas no se dan cuenta de la importancia de orar, de la importancia de congregarse, de la importancia de ir al templo, de la importancia de buscar al Señor, y no han hecho de eso una necesidad, claro, va a ser más interesante quedarse en casa o ir a la playa o estar en otro sitio disfrutando. Si nos deleitáramos más en la oración correcta, abandonaríamos fácilmente ciertos pecados, pues amaríamos más la presencia del Señor y reconoceríamos más prontamente nuestro pecado y nos pondríamos a cuenta con nuestro Redentor. La oración, hermanos, debe ser hecha sin orgullo, sin altivez. Debe estar vacía de confianza en uno mismo. La oración debe ser honesta. Debe decir a Dios lo que salen de tu mente con tus propias palabras. La oración debe ser así, natural. No podemos engañar a Dios. No sacamos nada de usar palabras rebuscadas. No, el Señor nos conoce. Debemos temblar de vergüenza porque Él lo sabe todo. Sí, conoce los detalles, conoce la verdad, conoce nuestros secretos y los más mínimos detalles. Absolutamente nada podemos esconder ante Dios. Fíjense ustedes que la oración de la pobre viuda que vimos en el capítulo anterior, aquella viuda que estaba carente de amigos, pero ella importunaba al juez. Y ahora, en este capítulo, la oración del publicano, honradamente consciente de su pecado. Ambas fueron oraciones eficaces, mientras que la del pretencioso religioso no conmovió a Dios, porque se creía mejor que el que tenía al lado. Nuestra propia justicia jamás nos salvará. El camino para ascender en la estimación de Dios es descender allá en la autoestima, que el orgullo disminuya, que desaparezca. El que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios, porque Dios atenderá a su oración y le dará respuesta. ¿Hay oraciones sin responder en tu vida? Humíllate ante Dios.
que eso se transforme en una necesidad ante tu vida. Tal cual es una necesidad que la persona que está con obesidad haga ejercicio para que se fortalezca muscularmente. Así también, nosotros, los que nos creemos religiosos, debemos estar continuamente en oración, pero humillados ante Dios, hablando con claridad, con certeza. Esta parábola, hermano, fue dicha por el Señor Jesucristo como un reproche a todos aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Así, por ese motivo contó el Señor esta parábola. Sí, fue por ese motivo. En la parábola anterior de la viuda, él había enseñado sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero aquí en la parábola que contó hoy día, en este estudio, que hemos contado hoy día en este estudio, se muestra con claridad que todo depende del espíritu y de la motivación que nos lleva a orar. Si buscamos justificación de Dios, si buscamos el perdón de Dios, obtendremos las respuestas necesarias. Así será también la respuesta de Dios a nuestras peticiones. ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Cómo lo estás pidiendo? ¿Estás siendo sincero? ¿Es- ¿Estás tratando de ocultar algo ante Dios? El que ora sin buscar nada de Dios, nada que enriquezca su vida, nada encontrará, nada recibirá. Si se arrodilla, se parará de ahí de las rodillas, sin haber recibido nada. Si oró de pie, se sentará sin haber recibido nada. Hoy, hermano, hay mucho fariseísmo entre los que creen, entre los que se creen personas de fe. Hoy hay mucho fariseísmo entre los que se creen personas de fe. Algunos se congregan, pero no obtienen nada. Y hasta se aburren de ir a la iglesia. Se aburren de leer la palabra, se aburren de orar. Muchos fariseos actuales vagan creyéndose buenas personas, buenos hombres de Dios. Pero si no se humillan, dice el Señor, si no reconocen su pecado, si no piden perdón, ningún perdón obtendrán de Dios en oración. Aquellos asistentes a los templos que no se conmueven con su propio pecado ante Dios, nada recibirán de Él. Aquellos que se han inventado su propio Diosito y no quieren escudriñar las Escrituras y no quieren ser enseñados de la palabra de Dios y no conocen al Dios verdadero, ni les interesa, perecerán sin Dios. Recuerden que tenemos un Salvador y Señor, hermano. Un Salvador y Señor. Debemos someternos a su señorío. Debemos agradecer su gran salvación, su gran perdón, cada día. El que ya se cree rico o perfecto y no ve su pobreza e imperfecciones, no valorará la cruz de Cristo. No le atraerá a los negocios del Salvador ni de su evangelio. Aquellos que menosprecian a los demás no pueden agradar a Dios, pues el amor al prójimo refleja precisamente el amor que se le tiene a Dios. Recuerden, hermano, lo que dice Santiago 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Si hemos pecado, si hay soberbia en nuestro corazón, si hay dolor, rencor, cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier pecado, debe salir de nuestro corazón. El Señor da gracia a los humildes, a los que se humillan ante Él. Proverbio 28:13 también dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque no se trata solamente de confesar, oh Señor, mira, robé tal cosa, oh Señor, mira, hice tal cosa. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pero luego nos levantamos de la oración y seguimos tal cual antes de la oración. El que los confiesa y se aparta, dice el proverbio, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Finalmente, Santiago en el capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo estamos en la oración, hermano? ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Nos creemos mejor que el resto?
¿Te crees mejor que aquel que está en la cárcel? ¿Te crees mejor que aquel que fue acusado públicamente por sus pecados que se conocieron a través de las redes o que alguien te contó o que te enteraste por un pariente, por un amigo? ¿Te crees mejor que él? ¿Cómo te presentas ante Dios? Si acaso das ofrenda o ayunas, ¿te crees mejor que el que no lo hace? ¿Por esa situación? ¿Por ofrendar? ¿Por diezmar? ¿Por ayunar? Hermanos, cada uno de nosotros necesita humillarse ante el Señor. Pastores y el más simple siervo. Todos necesitamos humillarnos delante del Señor. No hay personas mejores delante de Dios. El Señor algún día evaluará a sus hijos y les dará un galardón. Pero para entrar en la presencia de Dios, el que entra con orgullo, el que entra mostrando sus títulos, el que dice yo soy aquel que hace esto otro, tal cual el fariseo, y no va precisamente buscando al Señor, oh Dios, no encontrará, no recibirá nada. Mas si nos humillamos ante el Señor, nos damos cuenta que somos imperfectos y humillados ante el Señor. No es necesario que hagamos exactamente lo mismo que hizo el publicano y que estemos ahí parados ahí en la congregación golpeándonos el pecho todo el rato. No, no es lo externo lo que tenemos que imitar, sino lo interno. Aquel sentimiento de aquel pecador, aquel publicano, aquel despreciable judío que se había enriquecido sacando impuestos engañosos de sus coterráneos, de sus hermanos, de sus propios parientes, de aquel pueblo que era maltratado por el Imperio Romano. Y sin embargo ellos habían encontrado un empleo lleno de lucro para enriquecerse. Pero cuando se presentó ante Dios, se había dado cuenta del error. Y cuando nos presentemos ante Dios, entonces, entendamos que así tenemos que presentarnos, pidiendo, pidiendo en humillación, en humildad y no con soberbia, que Dios tenga su gracia, derrame su gracia sobre nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo, porque hoy día tenemos la oportunidad de recordar que muchas veces hemos ido a orar y lo hemos hecho solo por costumbre, porque ni siquiera nos presentamos con una verdadera necesidad ante ti. Cumplimos con el rito de la oración y nos arrodillamos o oramos de pie o sentados o acostados, tirados ahí de guata en el piso. Pero si no hay verdadera humillación, si no estamos realmente conscientes de nuestro pecado, ayúdanos a darnos cuenta que no nos servirá de nada. Quita de nosotros cualquier religiosidad, Padre. Haznos entender eh, el camino correcto, nuestra actitud correcta, y que tengamos un corazón acorde a tu corazón, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de perdón, y que podamos imitar en todo al Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.